Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, un programa que seguramente ya echaban de menos, como nosotros también, a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, regresamos contigo tras unas semanas en las que no hemos tenido programa, pero sí que lo retomamos con fuerza y seguramente con ganas para muchos oyentes, porque nos hablas de Leopoldo Nachbin, del que ya nos hablarás en un programa previo que compartía con Otto Schatz y del que nos traes la segunda parte y la última para cerrar este capítulo. Efectivamente, nosotros en el programa anterior comenzábamos hablando de Leopoldo, de los inicios de su carrera, un poco accidentado, bueno, por lo llamativo de los mismos. Oficialmente, Leopoldo comenzó siendo un ingeniero porque la formación matemática que había en Brasil, que es de donde él era originario, era muy deficiente. Lo cual se traduce en que Nachbin siga un camino alternativo para llegar a los conocimientos que deseaba. Mucho estudio autónomo, asistir como libre oyente a cursos y trasladarse a otras universidades a recibir cursos. Previamente, además, habíamos contado que a él lo cría su madre haciendo ciertos esfuerzos económicos, porque su padre se marcha cuando él es un bebé. Desde luego, merece la pena hablar un poquito sobre el padre Jacob Nachbin, porque es una figura muy llamativa. De hecho, hay un libro que cubre su biografía. En este breve apunte, pues yo no le puedo hacer justicia, pero ya les digo, sí que merece la pena comentarlo. Baste decir que era un erudito y a mi juicio por lo menos, también un aventurero bastante conocido, un investigador polaco que se queda huérfano muy joven, recibe educación religiosa y laica, así como formación como relojero, y a partir de ahí empiezan sus aventuras, ¿no? Él va a ser soldado en Austria durante la Primera Guerra Mundial, va a trabajar en una fábrica de munición tras llegar a Budapest, andando desde la frontera ucraniana. En 1918 funda la organización laborista, es decir, un tipo partido socialista, y va a estar como comisario en el segundo Ejército Rojo Internacional húngaro. Después se va a ir a Zúrich para seguir con su actividad política. Lo destierran de Suiza, se va con su mujer y Leopoldo a Pernambuco. En 1923 funda un periódico en Yiddish, publica una serie de trabajos literarios, también en Yiddish, en Brasil, va a ser el primero en hacerlo, ya había sido escritor antes, pero aquí es cuando va a empezar a florecer más esta faceta suya. También va a sacar otros textos periodísticos. Y bueno, merece la pena destacar su estudio sobre el último de los Zacuto, el último descendiente de Abraham Zacuto, es como lo denomina él. Abraham Zacuto fue un matemático judío que sirve en la corte portuguesa durante el siglo XV. Y bueno, volviendo al padre de Leopoldo, en torno a 1930 se va a Estados Unidos, donde ocupa un puesto en la Universidad de Illinois y comienza su etapa universitaria, que acaba abruptamente cuando es acusado de robar las memorias de Luis de Carvajal. A ver, por un lado dicen que se encontró entre su correspondencia con una mujer con la que él se casa en Estados Unidos sin haberse divorciado de la primera mujer, que viene siendo la madre de Nachbin, en fin, una movida personal que tenían ahí. En esta correspondencia se encuentran documentos históricos. Pero por otro lado, a pesar de pasar detenido cierto tiempo en México, que es donde estaban estas memorias de Luis de Carvajal, lo tienen que soltar por falta de pruebas. Todo esto va a salir en la prensa americana a lo largo del tiempo. La madre de Leopoldo se entera por los periódicos de lo que había hecho el padre, lo que provoca que anulen el segundo matrimonio y lo expulsen a Jacob de Estados Unidos. Y una vez que sale de la cárcel, se viene a España a luchar en la guerra civil. Y o bien se muere en la contienda o bien acaba en manos de los nazis y de ahí ya un campo y del campo no sale. No se sabe seguro ni de dónde ni cuándo muere, pero se le pierde la pista. Eventualmente, hace menos de una década, los documentos perdidos, estos que se suponía que había robado Nachbin, padre, que no está nada claro que lo hicieran, reaparecen, porque lo reconoce un coleccionista que se pone en contacto con las autoridades mexicanas y eventualmente los documentos van a volver a México. Y a día de hoy ya no están perdidos, ya están allí. Y de nuevo, ya no está tan claro que lo robara Jacob, depende de a quién se... Bueno, pues imagínense ustedes crecer
con un padre famoso, pero por esto. Entonces, él, por lo menos al principio de su juventud, se va a ver ciertamente afectado. Va a pasar por la universidad, va a recibir varios premios. Su madre, como comentábamos, se esfuerza mucho para ir a la universidad. Él también, porque al recibir estos premios muchos tienen carácter económico y entonces va a poder seguir estudiando por ello. Y para 1944 él va a publicar un resultado muy importante. Publica el teorema de Nashville de 1944, que merece la pena hacer la distinción porque este resultado es sobre análisis complejo. Luego hay otro, también teorema de Nashville, de unos 5 años después, que se corresponde a teoría de aproximación. Bueno, pues en el del 44 se establece un límite al crecimiento que puede tener una función analítica, es decir, una función que se puede expandir localmente por medio de una serie de Taylor, una serie de potencias convergentes. Entonces, estas funciones son infinitamente diferenciables, que significa que son suaves, no tienen picos, no tienen agujeros, y todas sus derivadas también son suaves. Esto tiene aplicaciones tales como, por ejemplo, establecer el dominio de convergencia de la transformada generalizada de Borel. También conocido esta idea como la suma de Nashville. Y no es la única situación donde no hay convergencia, las cosas, por decirlo así un poco mal y pronto, las cosas no nos sirven. De ahí la importancia de establecer dónde sí se pueden usar, dónde sí hay convergencia. Bueno, pues algunas fuentes apuntan a que este mismo año, 1944, va a ser contratado como profesor asistente en la Escuela Nacional de Ingeniería y 3 años después como profesor por 1 año en el Departamento de Matemáticas de la Facultad Nacional de Filosofía, tras ganar una competición por el puesto con una disertación titulada Combinación de topología metrizable y pseudometrizable. Un espacio se dice metrizable si se admite una métrica, es decir, una medida, una distancia. Será pseudometrizable si se le puede dotar de una pseudodistancia, es decir, una pseudométrica que significa que la distancia entre 2 puntos puede ser 0 sin que estos 2 puntos sean diferentes. Cuando es una pseudométrica, esto se admite. Cuando es una métrica, si la distancia entre 2 puntos es 0, porque es el mismo punto. Un poco antes, en 1946, Nashville fue uno de los fundadores y de los posteriormente investigadores del Núcleo Técnico Científico de Matemáticas, el NTC, de la Fundación Getúlio Vargas. Esta organización está enfocada a coordinar la investigación científica en matemáticas, comenzando en Brasil, pero eventualmente van a expandirse, ¿no? Y van a comunicarse con centros de América Latina, de Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal. Y bueno, 2 años después, en el 1948, va a ser uno de los fundadores del Centro Brasileño de Pesquisa Física, es decir, de investigación física, al que se unió como miembro. Y 3 años después va a ser fundador, es decir, uno de los fundadores, organizador y, por supuesto, investigador del Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas, el INPA. Pero esto sería después de haber pasado por Estados Unidos, ya que en el 48 recibe una beca de 1 año de la Convención de Buenos Aires y se va con un amigo suyo matemático a Chicago. El motivo de irse a Chicago y no de irse a otro lugar va a ser pues, que allí estaban una serie de matemáticos, como por ejemplo André Weil, Dieudonné, Marshall Hartley Stone, Lawrence Barth, Adrian Albert, que habían estado en Brasil. 4 de estos 5 van a estar en Brasil y que habían estado trabajando en temas en los que Nashville estaba muy interesado, quería saber más y sobre los que posteriormente acabaría investigando. Yo no le haría justicia a estos matemáticos si no dijera yo que el 60% de ellos eran judíos, André B., Lawrence Barth y Adrian Albert. Por tanto, entonces nos estamos encontrando con que para Leopoldo no va a ser una tragedia que no le renovaran el contrato que tenía en su país natal al principio. Es más, la Fundación Guggenheim le va a conceder una beca para el curso siguiente y entonces va a acabar echando 2 años en Chicago. Lo que sí tuvo que ser un tremendo sacrificio fue dejar pasar el puesto de trabajo que le van a ofrecer allí, cuando la beca Guggenheim se le acaba. Pero bueno, es que Nashville quería trabajar en su Brasil natal. Es más, quería contribuir a que las matemáticas allí prosperaran y se desarrollaran, cosa que hacía verdadera falta. No había escuelas de pensamiento equivalentes a las que había en otras partes del mundo, no había universidades equivalentes a, por ejemplo, las europeas o las estadounidenses.
ni institutos de investigación, ni grandes eventos. Entonces, cuando hace un instante comentábamos todas esas organizaciones que va él a ir, valga la redundancia, organizando, fundando, está dirigido a eso, está dirigido a desarrollar las matemáticas en su Brasil natal. Así que bueno, deja pasar esta oportunidad y tras acudir y exponer en el Congreso Internacional de Matemáticas de Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos, él va a volverse después de esto a Río. Está sin trabajo, pero el catedrático de física no va a tardar en ofrecerle un puesto de profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Brasil, que es donde estaba antes. Y él lo va a aceptar. Además, ese mismo año, 1950, comienza su gran lucha por conseguir una plaza fija. Otra característica de su carrera va a ser una campaña a la que se enfrenta para que no lo contraten. Eso lo comentaremos un poquito después. Al principio, bueno, de hecho no, ahora mismo. Al principio hay una competición por la cátedra de análisis en la Facultad Nacional de Filosofía y Nashvin va a presentar una tesis que se llama Topología y Orden en 1950, que él había escrito en portugués desde Chicago. Es curioso porque el autor cuenta en su reedición de 1965 que muchos de sus resultados fueron redescubiertos en el periodo de tiempo entre su salida en 1950 y su reedición en el 65. Pero claro que en el 50 la había publicado en portugués, en el 65 ya la publica en inglés. Como tesis en portugués en Brasil está virtualmente perdida, es un texto desconocido, inaccesible y prácticamente para prácticamente todo el mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Algunos autores especulan sobre por qué el jefe del departamento de matemáticas, un tal José de Rocha Lagoa, y sus partidarios se empeñan en bloquear a Leopoldo. Se barajan así dos opciones principales. Primero, que Lagoa, que era un matemático muy mediocre y sin publicaciones significativas a su nombre, no quería tener a Nashvin cerca, sabiendo muy bien que Leopoldo era 1000 veces mejor matemático investigador que él. O bien que José Abdelhai, el matemático que estaba ocupando la plaza de manera interina, a la que optaba Nashvin, pues no quería perder su trabajo. Abdelhai era bueno, pero no era tan bueno como Nashvin. Entonces recurre a hacer trampillas para no quedarse en el paro. ¿Qué trampa? Todos decían que Leopoldo no podía ser catedrático de análisis porque era ingeniero y no era matemático. Entonces, hubo intentos de solucionar la cuestión rápidamente por parte de matemáticos externos que sugirieron, por ejemplo, la creación de 2 plazas en vez de una para mantener al interino y colocar a Nashvin. Que aunque estrictamente hablando no era lo más justo, sin duda era lo más diplomático y, bueno, sobre todo era lo mejor para el departamento de matemáticas porque no perdía personal. Bueno, pues no. Más de 2 décadas tardan en reconocerle la victoria a Nashvin y el mérito a su trabajo, ya que la competición se resuelve en 1972 y será entonces cuando por fin le den el puesto. Previamente, por supuesto, había sido profesor en otros lugares, por ejemplo, en el IMPA, que mencionábamos antes, en el Instituto, el Instituto de Mates Puras y Aplicados, que él va a ayudar a fundar y arrancar hasta 1956. De hecho, le va a estar dedicando prácticamente todo su tiempo y va a ser profesor allí hasta el 71. ¿Qué es lo que pasa en el 56? Que deja de dedicarle todo su tiempo, pues que se casa con María de Gracia Monsino, con quien tiene 3 hijos. Además, este mismo año le conceden otra beca Rockefeller para el curso 56-57 que emplea en visitar brevemente México y después Chicago, donde le conceden otra beca para el siguiente semestre. Y a continuación va a emplear un tiempo que le permitía este dinero en el Instituto de Investigación Avanzada de Princeton, en Nueva Jersey. Previo a esto también había estado visitando centros de enseñanza por toda América, norte y sur. Así que tampoco es que fuera muy partidario de anquilosarse en un lugar en concreto. Es más, a finales de 1960 está visitando la Universidad Brandeis en Massachusetts, Estados Unidos, por 4 meses, cuando Lawrence Barr lo invita un par de años a la Sorbona, yéndose a París, pues encantado. De allí pasa a la Universidad de Rochester, en Nueva York, donde comienza como profesor de pleno derecho en 1964 y 3 años después crean un puesto específicamente para él en la George Eastman, el puesto llamado George Eastman Profesor de Matemáticas. Cabría decirme, vamos a ver, no se suponía que Leopoldo quería desarrollar las matemáticas a nivel investigador en Brasil. Entonces, ¿qué hace que no está en Brasil? Es que no
es que no estaba. Pues la cuestión es que sí que estaba. A pesar de pasarse la vida viajando para aquí y para allá, la mayoría de los años se la arreglaba para estar un trimestre en la Universidad de Brasil, en Río. Más en un momento determinado se la arregla para montar lo que a efectos prácticos era un programa de intercambio entre Rochester y Río, llevando alumnos y profesores visitantes de una de trabajo a la otra. Empiezan a llegarle reconocimientos, como por ejemplo en el 69, que lo nombran miembro correspondiente de la Academia de las Ciencias de Lisboa. En 1970 le dan una medalla de la Universidad de Leeds. En el 73 un doctorado de la Universidad Federal de Pernambuco. En el 82 el premio de ciencias Bernardo Hoysay de la Organización de Estados Americanos. En el 83 va a ser nombrado miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. En el 62, que quizás este sea el más interesante, el premio Moinho Santista de la Fundación Bunge, que se concedía a investigadores extraordinarios. Y bueno, Nashvin va a ser el primer matemático en recibirlo, dado que este premio no se concede solamente a matemáticos, sino a investigaciones en general. Como pueden imaginarse, su jubilación va a ser gradual. Este hombre, con lo activo que era, no está dispuesto a quitarse de golpe. Él se retira del Instituto de Investigación Matemática en 1971 para irse a otra organización relativamente parecida, otros 10 años, hasta el 82. En 1980 deja Rochester, pero en el 81 se va como profesor visitante a París, a la Universidad de París 6 otra vez, de vuelta a Francia. Y el curso siguiente es cuando ya deja esta organización donde había estado investigando estos últimos 10 años, que era la Universidad de Física, pero se va al instituto brasileño, a otro instituto brasileño de investigación, retirándose ya definitivamente en 1991. Y bueno, se muere un par de años después, en el 93, en Río de Janeiro, Brasil. Me constan del orden de 110 textos entre libros y artículos sobre muchos temas. Contribuciones punteras en sistemas ordenados, en espacios vectoriales topológicos, análisis armónico, teoría de aproximación, etcétera. Bueno, pues les invitamos a buscar información sobre textos como los que nos apunta ahora Amelia en este cierre del capítulo de Leopoldo Nashvin, en esta segunda entrega de la que ya les comentábamos que cierra el ciclo, y les esperamos en un nuevo programa de Cero Aleph, aquí conociendo a más matemáticos y matemáticas de origen judío. Muchas gracias, como siempre, Amelia. Gracias a ustedes.